Continuación de la clase número 3 de antígenos y anticuerpos. En esta sección vamos a hablar de los anticuerpos. De lo primero que hay que mencionar sobre los anticuerpos es referirnos a su estructura. Una de las cosas que hay que entender es que los anticuerpos son proteínas, tienen una estructura sencilla en términos de que no importa el tipo de anticuerpo que sea, IgA, IgE, IgD, lo que sea, su composición es similar. Tenemos dos cadenas largas, que también se conocen como cadenas pesadas o cadenas H, y tenemos dos cadenas ligeras o cadenas livianas, conocidas como cadena L. Estas dos cadenas largas se mantienen unidas entre sí por puentes disulfuros y junto con las cadenas livianas también se unen por puentes disulfuros para generar toda esta estructura que en sí viene siendo el anticuerpo, pero vamos a hablar de sus regiones. Lo primero que hay que mencionar es que los anticuerpos están conformados por una región conocida como FAB o región de unión al antígeno. Esta es la región que va a determinar la forma en cómo se une el anticuerpo a la molécula que va a reconocer. Tiene una segunda región llamada región FC o también conocida como fracción cristalizable, pero normalmente nos referimos a ella como región FC. Esta región FC mantiene carbohidratos unidos a su estructura y ayuda a que el anticuerpo sea reconocido por sus respectivos receptores en las células. Hay que mencionar además que esta región FC junto a la región FAT se mantienen unidas por unas proteínas o, perdón, por unos enlaces conocidos como región bisagra. Esa región bisagra va a determinar la flexibilidad de esta zona conocida como FAB y tiene influencia sobre la capacidad que tiene el anticuerpo de ser móvil o ser rígido. Esto también influye en la capacidad que tiene el anticuerpo de unirse a un antígeno y bloquearlo. Aquí vemos en mayor detalle esa estructura de los anticuerpos. Vemos la región FAC con sus enlaces disulfuro, la región bisagra, tenemos la región FC con esos dominios de carbohidratos. Ahora una aclaración. La forma, o mejor dicho, la longitud de estas cadenas va a determinar que llamemos a esas cadenas, por ejemplo, gamma, alfa, sigma, epsilon o mu. Y eso va a estar determinado si estamos hablando de una cadena para anticuerpos IgM, para anticuerpos IgE, para anticuerpos IgA. Es la forma en cómo se van a diferenciar los diferentes tipos de anticuerpos. Entonces, lo que les mencionaba sobre esa región bisagra es que es lo que le va a permitir cierta flexibilidad al anticuerpo para que éste se una de mejor forma a algunos antígenos y logre generar una ozonización, o sea, logre marcar el patógeno en este caso para su degradación y logre generar un bloqueo efectivo en el caso tal de que estuviéramos hablando de que este es una proteína asociada a un mecanismo de virulencia del patógeno. Entonces, tenemos anticuerpos de clase IgG, IgM, IgA, IgE, IgD, de funciones muy variables. Y solemos hablar de ellas también en términos de anticuerpos, de cadenas pesadas. Para la IgG decimos que la cadena pesada la llamaremos gamma, para la IgM decimos que la cadena la vamos a llamar mu, para la IgA alfa, para la IgA IgE epsilon y para la IgD sigma. Acá nos está diciendo el número de dominios que tienen cada uno de estos anticuerpos. Me voy a permitir retroceder un poco atrás. Cuando encontramos el término dominio,
nos está refiriendo a estas zonas que vemos acá en la región FC, que son plegamientos particulares que tienen los anticuerpos en esa zona y difieren entre sí. Entonces podemos ver que la IgD de la IgE difiere en que la IgE tiene 4 dominios, pero es una manera de también entender el funcionamiento de los anticuerpos. Otro concepto y muy importante es que los anticuerpos tienen subclases. Ejemplo, la IgG en el humano tiene la subclase 1, 2, 3 y 4. Esas subclases difieren mucho entre sí en funcionamiento y en parte en su estructura. Ejemplo, la IgG4 o la subclase 4 es un anticuerpo que tiende a no ser inflamatorio, o sea, a no inducir respuestas inflamatorias. Es un anticuerpo que por lo general no activa el sistema del complemento, mientras que la IgG1 y la IgG2 tienen mayor potencial inflamatorio, por poner un contexto. Y el tipo de respuesta inmune donde participan es muy diferente entre sí. El tipo de ambientes de citoquinas, de células por el cual se genera, también difiere mucho entre sí. Para la IgM no se han descrito subclases, para la IgA se han descrito dos subclases, para la IgD y la IgE hasta el momento no se han descrito subclases. Entonces, estos anticuerpos también pueden ser beneficiados en su inducción dependiendo de la región anatómica donde estén las células productoras de anticuerpos. Por ejemplo, la IgA es un anticuerpo que principalmente vamos a encontrar a nivel de mucosas. Esas mucosas se ven favorecidas por la IgA porque este tipo de anticuerpos en ciertas condiciones normales, sanas, no favorece la respuesta inflamatoria, pero ayuda a mantener lo que es la microbiota y algunos patógenos oportunistas a raya. Mientras que, por ejemplo, la IgM es un anticuerpo que vamos a encontrar preferiblemente expresada en la membrana de los linfocitos antes de que estos se encuentren por primera vez un antígeno y es un anticuerpo que aunque no tiene alta especificidad, como lo sería una IgG, sí ayuda al control de los procesos infecciosos al comienzo o al inicio de estos. La IgE, por su lado, por ejemplo, es un anticuerpo que vamos a encontrar muy particularmente contra el mintos, en la respuesta alérgica contra estos tipos de organismos. Pero además tiene un papel muy preponderante en la respuesta alérgica y las enfermedades asociadas a ella. Es un anticuerpo altamente inflamatorio. Y bueno, en el caso de la IgG como mencionaba hace un momento, ya va a depender del contexto del sistema inmune en el que se esté desarrollando, pero por lo general es un anticuerpo de alta abundancia en circulación, es un anticuerpo de larga duración, tiene un potencial de activación del complemento dependiendo de la subclase, y dependiendo de la subclase puede proteger o no al neonato y así sucesivamente. Entonces, vemos algunas representaciones de las estructuras de esos anticuerpos y aquí vemos lo que les mencionaba hace un momento respecto a los dominios, que este tipo de plegamientos en esta zona del anticuerpo, porque deben de recordar que estos anticuerpos son proteínas, va a diferenciarse entre sí, que entre las subclases, en el caso de la IgG, también hay diferencias estructurales muy marcadas, como podemos observar en esta zona, donde para la IgG3, por ejemplo, las cadenas pesadas son mucho más largas que para cualquiera de sus contrapartes en subclases. ¿Vamos? Y esto va a definir también mucho la forma en cómo reconocen o no ciertas moléculas. Estos anticuerpos pueden presentarse en la inmunidad de dos formas. Una forma secretada, podemos tener IgG libre en circulación, que es de lo más abundante como mencionaba,
o también la podemos tener anclada a la membrana de los linfocitos, por ejemplo, anclado a un receptor y que esto le va a permitir a las células, en este caso los linfocitos, ser capaces de reconocer ciertos antígenos directamente. Es así como, por ejemplo, si tengo un anticuerpo anclado a mi membrana y la célula hace contacto con un patógeno, lo puede neutralizar enseguida. ¿Y cómo se vería un anticuerpo anclado a su receptor? Estos receptores tienen dos propiedades muy particulares, muy sencillas de entender. Estos receptores activan o desactivan las células. Estos receptores, por ejemplo, si estuviéramos hablando de los linfocitos B, serían conocidos como BCRs. Y básicamente el anticuerpo, cuando está unido a su receptor, está estabilizado por las proteínas que corresponden al receptor. Tiene adyacente a él unas proteínas conocidas como CD21, CD19, estamos hablando del linfocito B, no lo olviden, que van a ayudar también a traducir la señal cuando este anticuerpo reconozca un antígeno. Si vamos más adentro de la célula, podemos encontrar que este receptor tiene bastantes residuos de fosforilación. Este sistema de fosforilación es lo que va a permitir transmitir la señal de cuando el anticuerpo reconozca un antígeno o un patógeno, ya que va a iniciar una cascada de señalización intracelular que va a involucrar otras proteínas como la estamos viendo acá, principalmente quinasas, y va a generar una liberación o un flujo de calcio. Y este flujo de calcio, junto con otros elementos intracelulares, va a ayudar a activar un tipo de molécula conocida como factor de transcripción. Esos factores de transcripción, como los que vemos acá, NF-kappa beta, lo que van a hacer es traslocarse, o sea, van a traspasar el núcleo, van a unirse al ADN y van a activar los genes que se necesiten para responder al estímulo antigénico que se ha dado aquí en la superficie. Entonces, de esta manera, el linfocito B, por ejemplo, puede entender que debe proliferar, debe volverse célula plasmática, debe producir más anticuerpos del mismo tipo y así, entre otras respuestas. Pero en esos anticuerpos existen unas zonas muy particulares que están involucradas directamente en por qué un anticuerpo es específico o no. Esas zonas son conocidas como regiones determinantes de complementariedad o conocidas como regiones CDR. Esos CDRs están en la parte más externa de la región FAB y es una zona altamente variable. Cuando hablamos de que es altamente variable es que puede tener un cambio de aminoácidos totalmente variable, totalmente diferente, y es lo que va a hacer que esta zona determine que un anticuerpo, por ejemplo, se una a un epítope o no, y así determinar que un anticuerpo sea específico contra un antígeno X o contra un antígeno Z. Otro concepto importante de los anticuerpos es que ellos forman inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos es la suma de un anticuerpo y uno o más antígenos. Los inmunocomplejos se pueden formar como vemos en estas tres representaciones. Esos inmunocomplejos tienen una función descrita y es que se considera que logran formarse para la neutralización, por ejemplo, de antígenos, de toxinas, por citar un contexto, pero también juegan un papel patológico. Y es que estos inmunocomplejos, cuando se depositan en algunas zonas como las articulaciones o los riñones, activan el sistema inmune e inducen respuestas inflamatorias innecesarias y totalmente peligrosas que pueden terminar dañando las articulaciones o los riñones en este caso. Estos anticuerpos
que están formándose aquí y formando los inmunocomplejos forman estructuras altamente estables. O sea, esto significa que estos inmunocomplejos pueden durar depositados un largo periodo de tiempo. Para su formación se necesita que los linfocitos B maduren. Cuando nosotros analizamos la producción de anticuerpos, uno de los conceptos a tener en claros y a tener en cuenta es que el linfocito B en un momento llega a expresar IgD e IgM, pero cuando ya sale a la circulación debe decidir si expresa IgM o IgD. Esto se considera que es un proceso que puede suceder al azar hasta el momento. Y cuando ese linfocito B se activa y se diferencia, se convierte en una célula plasmática. Cuando conocemos el término plasmático aquí en este contexto, nos estamos refiriendo a que es una célula altamente capacitada para producir grandes cantidades de anticuerpos. Y lo otro es que, como mencionaba, estos linfocitos salen expresando IgM o IgD, pero en el momento en que empiezan a ser activados por otros antígenos, por otros linfocitos, pueden decidir reemplazar esa IgM de superficie por anticuerpos IgE, por ejemplo, o anticuerpos IgG. Y de esta manera conocemos el término cambio de isotipo, que significa que el anticuerpo que está sobre la membrana del linfocito ha sido cambiado por otro de otra clase. Entonces, hasta acá lo correspondiente a la clase número 3. Algunas reflexiones de esto es que entonces una molécula capaz de inducir la activación del sistema inmune podemos llamarla antígeno. Este antígeno puede ser reconocido por anticuerpos o puede ser reconocido por receptores de linfocitos, que puede recibir diferentes nombres de acuerdo a la célula que lo reconozca o a la forma en cómo está estructurado en la secuencia de aminoácidos. También los antígenos pueden ser no proteicos, pero esto tendrá una relevancia en el tipo de respuesta inmune que se provoque. Y a nivel de anticuerpos no hay que olvidar que estos siguen siendo proteínas, que tienen una vida media en circulación. Y los anticuerpos son de diferente clase, que dependiendo las necesidades del sistema inmune, asimismo pueden actuar, que su especificidad está determinada por la región FAB y en específico por las regiones CDR o regiones determinantes de complementariedad. Son anticuerpos, moléculas que pueden ser recicladas para su reuso y para brindar una mayor protección en el tiempo y que su producción va a depender del estímulo antigénico que se esté recibiendo, ¿estamos? Ya que esto va a generar lo que se conoce como un cambio de isotipo, que no es más que el cambio de un anticuerpo por el de otra clase sobre la membrana de los linfocitos. Entonces, hasta aquí lo correspondiente a la tercera clase. Espero que te haya servido el material expuesto hasta el momento y quédate para una cuarta clase y colabóranos aquí en la iniciativa simplemente con una suscripción y un like. Hasta luego.